Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos continuando con el bloque 2. En la clase pasada empezamos a recorrer algunos precursores del pensamiento pedagógico occidental y en este momento vamos a iniciar el recorrido de algunas tradiciones pedagógicas eh, el- a partir de la lectura, de la mirada, de la escuela tradicional, la escuela nueva, la escuela tecnicista, de algunos representantes que hemos elegido en este recorte que se presenta en el plan de trabajo docente, y también percibiendo algunos rasgos que dan cuenta de los debates que aún hoy permanecen entre las vigencias, los rasgos, las huellas que se perpetúan en nuestras prácticas cotidianas aún en, en todos los aspectos que podemos recorrer a lo largo de, de este cuatrimestre. Vamos a empezar este recorrido con Dewey, que nació en 1859 en Nueva York, es el primer americano de nuestro continente americano, digamos, que podemos percibir que aparece como productor de conocimiento en la temática. Hasta el momento eran todos europeos. Eh, Dewey, si pudiéramos decir de alguna manera algunas palabras claves que tengan que ver con su práctica y con sus teorías, tienen que ver con la escuela progresiva norteamericana, tiene que ver con la idea del valor de la experiencia, de la libertad, de la lógica como una teoría para la búsqueda, para el hallazgo del conocimiento. También el valor del método, el valor del trabajo, del progreso social, como términos que de alguna manera lo podrían llegar a identificar. Aquí en este breve texto que he recuperado, recuperé una idea que tiene que ver con su idea de método general e individual utilizado para la enseñanza. Veamos similitudes con el método científico, ¿no? En la búsqueda a partir de la experiencia del niño, dice Dewey, experiencia actual y real, o sea, lo concreto, con la búsqueda, con la experimentación. Luego allí identificar un problema, luego la inspección, la búsqueda de la información y de alternativas de solución, la formulación de una hipótesis y por último la comprobación de la hipótesis por la acción. Siempre se percibe en él este sentido práctico en la planificación, la intencionalidad en la búsqueda del conocimiento, esta idea pragmática que lo caracteriza, esta filosofía de algún modo pragmático, y también como en su aporte para las previsiones y las planificaciones de las experiencias propuestas, la idea de planificar en ciclos cortos, graduables, y nunca la pérdida de los ideales democráticos, como se pueden expresar en esta frase que voy a leer a continuación. Decía, puesto que una sociedad democrática rechaza el principio de autoridad externa, debe hallar un sustituto en la disposición y el interés voluntarios, y esto solo puede crearse por medio de la educación. Se refería al niño y a esa intencionalidad que se puede registrar en su vida y en su obra, donde su preocupación o una de sus máximas preocupaciones era sembrar semillas de democracia. El texto que recomendamos para esta actividad de lectura que van a iniciar a partir de este momento es el de Trilla. Están en todos los textos que voy a presentar a continuación. Está indicado el número de página debajo
del texto de trilla, en el caso que así sea. También tienen los textos de cátedra que están subidos al aula virtual para estas actividades próximas de lectura y también para ir preparando algún interés, alguna curiosidad por cada referente de la pedagogía tecnicista, de la escuela nueva o de la escuela tradicional, que va a tener que ver con las elecciones que seguramente tendrán que hacer para la preparación del parcial. Así que bueno, aquí les vamos recomendando esta bibliografía. Obviamente ustedes pueden hacer las búsquedas en internet que tengan más interés, pero de este modo podemos decir entonces que en la bibliografía tienen planteado, además de la bibliografía de los prácticos, que en este caso, en el caso de Dewey, también hay un material en Carreño. Así que, bueno, podemos ir pasando de este referente importante para el inicio de la escuela nueva, importantísimo, diría yo, John Dewey, a Montessori, otra referente, en este caso italiana, nacida en Chiaravalle en el año 1870, donde el alumno adquiere una potencia significativa en la estrategia, donde ella con su formación como médica, hizo que prestara atención especial a los niños con ciertas discapacidades y a su vez en esa propuesta valorizara de un modo significativo la observación. Es cuando se generan los primeros muebles y dispositivos especiales para niños. Recordemos que hasta esos tiempos los niños, hasta los tiempos de Rousseau, eran pensados como adultos pequeños. Su aporte es fundamental y se puede rastrear hasta nuestros días. En nuestros días encontramos iniciativas muy recientes de escuelas inspiradas en los métodos de Montessori, que fundamentalmente toman en cuenta los sentidos, un ambiente preparado y donde se utiliza la observación científica por parte de un profesor entrenado, que tengan una actitud de espera, de escucha, de habilitación de un ambiente en el cual el niño pueda ir desarrollándose, es decir, un ambiente de autoaprendizaje. Y decía, por ejemplo, Montessori, la disciplina se obtiene por una vía indirecta, desarrollando la actividad en el trabajo espontáneo. Al revés de como vamos a ver más adelante en Makarenko, aquí la espontaneidad estaba valorada y también la exploración por parte del niño de su propia individualidad. Por eso podemos decir que Montessori recupera a Rousseau en su individualismo, en su planteo, como podemos observar en el Emilio, donde Emilio va desarrollando esos conocimientos de modo absolutamente individual. De Herbart, aquella idea de la educación de las facultades perceptivas, es decir, aquellos desarrollos que dan cuenta de una autoeducación, y de Pestalozzi la idea de la educación sensorial, de los sentidos, del valor que tienen los sentidos para adquirir el conocimiento. Volvemos entonces al panel principal para seguir con Makarenko. Ya nos vamos a Rusia. Un militante, un profesor de lo colectivo, que nace en 1888 y está inspirado, comprometido con los ideales bolcheviques. Él, al igual que Rousseau, pensaba
que el niño era bueno por naturaleza, pero no estaba para nada de acuerdo con los postulados de la escuela nueva. Él decía que la disciplina tiene que ser consciente, que tiene que haber cumplimiento de las responsabilidades, que tienen que hacerse cargo de las responsabilidades, y en su colonia Gorki dio cuenta de este sentido cívico que le daba a la formación, incorporando a niños y adolescentes que venían de situaciones de sufrimiento, de condiciones desfavorables, y en esas condiciones hace una propuesta donde la propuesta docente se basa más que nada en la organización, en la disposición de recursos, en la disciplina de los sentimientos, por eso hablaba de cara de desfile, en el sentido de no dar cuenta de los sentimientos, y totalmente opuesta, como decía hoy, de los postulados de la escuela nueva. Decía, por ejemplo, yo consideraba que el método fundamental de reeducación de los delincuentes se basaba en la ignorancia completa de su pasado y tanto más de los antiguos delitos. A su vez, el planteo que se percibió en las colonias, no solamente en la colonia Gorki, sino en otras que luego pudo replicar a posteriori en su compromiso político y con la revolución bolchevique, se puede apreciar que aquella estructura de trabajo se basaba en el trabajo, por un lado, y el estudio, por el otro lado, la incorporación de saberes y prácticas para ese grupo de adolescentes y de niños no eran absolutamente tradicionales, como era el caso de la música, la educación física. Y bueno, para continuar, vamos a seguir con con Freinet, que ya nace en 1896 en Gars, en un pequeño pueblo de Francia, donde como maestro, fundamentalmente en una práctica y en un compromiso político, y como docente da cuenta de una práctica situada, de una idea de una vinculación estrecha entre el trabajo y el sentido educativo que éste podía darle a los estudiantes del pueblo en el cual realizó la mayoría de sus prácticas. Se caracterizó por dar cuenta de una capacidad enorme para hacer propuestas que vincularan el trabajo, el compromiso, la idea de lo popular y la construcción del conocimiento. Se destacan en esas experiencias la práctica, por ejemplo, de la imprenta al servicio del periodismo que realizaban los niños, donde publicaban periódicos que luego tenían distribución en toda Francia, las conferencias, el uso participativo a través de asambleas para la toma de decisiones, el ejercicio de esa actividad en la investigación y en la colaboración. Lo colectivo tenía un valor fundamental para su propuesta. Él hablaba de una escuela del pueblo, una escuela cooperativa, una escuela donde la biblioteca tuviera un lugar protagónico, donde el trabajo solidario apareciera
en el conocimiento también que los niños tenían, no solamente a través de la correspondencia de su propia realidad más inmediata, sino también de la realidad que atravesaban otros estudiantes de otros países. Allí debajo tienen entonces bibliografía para explorar a Celestine Freinet. Para mí, en mi caso, yo pienso que Freinet, si bien lo estudiamos dentro de la escuela nueva, es uno de los precursores o iniciadores de las prácticas que dan cuenta de las pedagogías críticas, por la conciencia que puso en sus propuestas de colaboración y cooperación, por el sentido político que le daba a sus prácticas, por el compromiso y por las posibilidades de transformación de la realidad que se perciben a través de esas prácticas de las cuales podemos encontrar referencia en las obras que se proponen. Luego seguimos con Vygotsky. Fíjense que tanto Freinet como Vygotsky y Piaget nacen el mismo año, pero Vygotsky, que nace también en el Imperio Ruso, tiene una vida muy corta. Su aporte fundamental es la presencia de la cultura en este juego entre el sujeto y su ambiente, y cómo la cultura comienza a cobrar un protagonismo en este diálogo entre el sujeto y el mundo que lo rodea. Podríamos decir que de algún modo su propuesta es una aplicación del materialismo histórico y dialéctico a su sistema de idea, su sistema, su propuesta de enseñanza como un proceso social. Aparece la idea de un método que podríamos decir genético, porque le atribuye a la conducta individual y colectiva de la persona, del niño, un origen social y cultural, a través de una idea fundamental que es la del lenguaje, y también a través de otra idea que es la zona de desarrollo próximo, que se entiende como la distancia entre lo que podría haber logrado el niño o que es capaz de hacer por sí solo y lo que podría lograr con la ayuda de otro, un adulto o otro compañero, otro niño. Entre los ámbitos en que se aplicó este método genético podríamos encontrar el filogenético, el histórico sociocultural, el ontogenético y el microgenético. Este último se refiere a lo más íntimo y personal del repertorio psicológico de cada uno. Y para dar continuidad a esta línea, seguimos con Piaget. Piaget es biólogo de formación, lo cual se percibe en su producción académica y científica, y nace en Suiza. Su desarrollo teórico es considerable, muy importante. En la Argentina tuvo un impacto altísimo, sobre todo en los años 80, la década 80, el 90, aún hoy la tiene. Ha tenido discípulos muy importantes en su práctica en Francia, argentinos, entre ellos Arapaín, docente de la Facultad de Psicología, que bueno, se trasladó a Francia y allí hizo sus desarrollos. Se caracteriza su pensamiento por una relación, también como aparece en Vygotsky, entre la capacidad cognitiva que portamos y el medio social y físico, que de alguna manera se realiza este diálogo entre
entre la persona y sus esquemas que trae genéticamente y el medio a través de los procesos de asimilación y acomodación. Y también plantea en sus desarrollos teóricos 4 estadios que se denominan epistemológicos cognitivos que acompañan el desarrollo del niño desde que nace hasta que se constituyen las operaciones formales ya en la posadolescencia, llegando a la adultez, que son los 4 estadios: el sensorio motor, el preoperatorio, que podríamos decir que acompaña a lo que sería la etapa de preescolar, el de las operaciones concretas, que atraviesa los primeros años de la escuela primaria, los primeros y hasta que se finaliza la escuela primaria, y luego que se concreta desde las operaciones formales en la última etapa de la adolescencia o niñez, adolescencia. También la bibliografía está expresada allí debajo, y para terminar nos encontramos con Skinner, Bloom y Gagné, que son representantes del conductismo en la educación. Skinner, ustedes van a tener bibliografía en el texto de Trilla, mientras que de Benjamin Bloom y Robert Gagné solamente hay un texto que está acompañando la bibliografía desde los teóricos, del cual recuperamos como una forma de ejemplificación y del impacto que han tenido estas teorías conductistas en nuestras prácticas, aquí en la Argentina, de 2 taxonomías que tuvieron amplia difusión, la de Bloom y la de Gagné, que se utilizaban y se siguen utilizando para la planificación, para las propuestas didácticas en el aula, que tomaban en el caso de Bloom dominios como el cognitivo, el actitudinal y el psicomotor, y en el caso de Gagné, categorías. Estos dominios a su vez eran abiertos en cantidad y diversidad de conductas con un nivel de especificidad muy alto, que tomaban aspectos, por ejemplo en este caso, en el cognitivo, que iban desde el conocimiento para luego complejizarse en la comprensión, en la aplicación, en el análisis, en la síntesis y en la evaluación. Cada uno de estos a su vez era atomizada en pequeñas conductas que debían ser observables para que el docente verificara su aplicación. Lo mismo sucede con las categorías que podemos apreciar, que proponía Gagné, que tienen que ver con la información verbal, la habilidad intelectual, la estrategia cognitiva, la actitud y las habilidades motoras. Cada una de estas categorías estaba a su vez subdividida en N cantidad de conductas que eran las que el docente debía prever en sus planificaciones y luego constatar en la evaluación. También tienen en el texto de Trilla una descripción del legado que nos deja Skinner desde los orígenes, desde Pavlov, el reflejo condicionado y aquella ejemplificación que nos enseñaban en la secundaria del perro que salivaba cada vez que percibía la campanita. Así que bueno, allí tienen información para recorrer algunas de las características que tuvo esta tradición, que aún tiene presencia en nuestros días. Y para terminar, podemos decir que hemos estado recorriendo hasta aquí desde Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Herbert y Durkheim en la vieja escuela, que tiene que ver con los primeros precursores que hemos elegido para estudiar estos rasgos y características del pensamiento pedagógico occidental, hasta lo que hemos visto hoy desde Dewey o Dewey
hasta Bloom y Gagné en el conductismo. Ciertas categorías que ya podemos recuperar de lo que vimos en Taviani, donde hemos recorrido entonces referentes de la pedagogía tradicional, de la pedagogía nueva y de la pedagogía tecnicista, y como ustedes ya trabajaron en los prácticos, estas teorías no han podido de alguna manera responder a las problemáticas asociadas a la marginalidad, y veremos cómo se presentan o cómo se postulan las teorías crítico-reproductivistas en la próxima clase frente a esta situación, qué sucede con las teorías críticas y qué miradas podemos recuperar de las pedagogías decoloniales que también de alguna manera realizaremos una semblanza en la clase que viene. Desde la perspectiva de los métodos y la mirada retrospectiva hacia las escuelas y tradiciones que estuvimos viendo, Knott hace una caracterización en métodos que se posicionan en una relación de heteroestructuración en la construcción del conocimiento, en la relación sujeto-objeto, y dentro de las tradicionales hemos visto, por supuesto, a los más tradicionales y también a Durkheim, mientras que dentro de los métodos coactivos de heteroestructuración encontramos a los conductistas como Bloom, Gagné y Skinner, y a los representantes de la cibernética, todo lo que tuvo que ver con la instrucción programada, como Landa y Crowder, aunque no los hemos visto seleccionado para este tramo y este bloque. Y dentro de los métodos de autoestructuración, donde el recorrido que hace el sujeto es individual, en esta relación con la experiencia y la construcción del contenido, del conocimiento, se destaca Dewey, mientras que si miramos y posicionamos el trabajo que debe realizar el niño para conocer, centrado en la observación, encontramos a Montessori, de un método de autoestructuración individual basado en la observación, encontramos a Montessori, y dentro de los métodos de autoestructuración pero colectiva, donde yo construyo en forma individual pero también con el otro y a través de la experiencia, no solamente de la observación, se destaca Freinet. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esta es la mirada que hemos podido construir hasta el momento. En la clase que viene nos encontraremos entonces con las pedagogías críticas y decoloniales. Gracias.